Buenas noches a todos. Bienvenidos. En nombre del Centro Cultural de España, le damos la bienvenida a todos los que están aquí, a los que están afuera. Pedimos disculpas a aquellos que han quedado fuera, que no han podido entrar. Para el Centro Cultural de España es un honor. Para mí, en lo personal, es una emoción tener hoy aquí a Idea Vilariño. Realmente solo tenemos que agradecerle a ella, por un lado, por el tesoro, no solo de su obra, sino de los materiales que aparecerán en este libro. Y a Ana Inés Larre Borges, claro, porque ella fue la que puso el tesón, puso la convicción para hacer este libro. Para nosotros entonces es una alegría y simplemente vamos a dejar a los que hablar, a los que saben, y nada más. Muchas gracias. Buenas noches. Si este libro fuera tan solo el homenaje a una escritora cuya obra más celebrada cumple 50 años de su edición original, si se limitara a operar como mero reconocimiento hacia un conjunto de poemas que han calado y dejado su impronta en la memoria individual y colectiva durante medio siglo, esas circunstancias serían más que suficientes para justificarlo con amplitud. Harían de sus páginas una necesidad compartida, la del tributo ofrecido a un paradigma por parte de una sociedad que se siente representada en el depurado e intenso lenguaje de su poesía. Pero este libro no fue pensado al modo de corona literaria, ni tampoco la protagonista que le da razón lo hubiera admitido seguramente en esos términos. Consecuente hasta la intransigencia, rebelde y con desdén hacia toda forma de apología retórica, Idea Vilariño ha construido de modo simultáneo a su obra una insalvable muralla contra las tentaciones al fácil halago o al premio trivial, y demasiadas pruebas a lo largo de su vida confirman una conducta sin desvío. Por lo tanto, pese a que Idea Vilariño ha concitado devociones incondicionales como pocos, más que una simple suma de elogios o un compendio admirativo, este es un libro que intenta sobre todo aproximarse, rodear e introducirse con rigor en la misma obra y en la personalidad de su autora, desde diversas perspectivas entrecruzadas y materiales también diversos. Juicios críticos, testimonios, ensayos, entrevistas, correspondencia, diario personal. La mayoría hasta ahora inéditos, que la muestran como nunca antes en su intimidad y hacen más transparentes, nítidas, las claves de su poética. Vestida de negro, con un aire de desamparo, pero también desafiante y seductora, sus ojos rasgados y la mirada triste y a la vez penetrante, los pómulos que recortan con más precisión el anguloso rostro, hermosa en su misterio de mujer solitaria, así se la ve en una foto tantas veces reproducida que la compone casi de cuerpo entero en medio de un patio parisino, foto que ha transportado junto a su poesía, su historia y su leyenda. La mujer de esa foto, a la que resulta muy difícil permanecer indiferente, es la misma que al escribir apuesta a que su literatura sea lo menos literaria posible, y por eso procura limpiarla de hojarasca, y se extrema hasta los límites para despojarla incluso, aunque pueda resultar paradójico, del propio peso de las palabras, llegando hasta la letra, como si fuera el hueso, porque lo que siempre busca es hacer más patente
una vida sin esperanza, marcada a fuego por soledades, vacíos, fracasos, angustias, dolores, ausencias, desengaños, todo al fin de cuentas convertido en desencantada espera. Sin embargo, el pesimismo que la recorre de punta a punta, con el que se compenetra hasta el último de sus rincones, no le impide reconocer también la belleza del mar o de una tarde de verano, o del instante único e irrepetible del amor, o de la dicha mientras dura. Tampoco se levanta como obstáculo para el desarrollo de una vocación de empecinadas solidaridades, de una conciencia crítica y alerta, abierta a los procesos sociales y políticos en los que se ha involucrado sin dobleces. Sus letras de canciones dan testimonio de un compromiso asumido como una manera irrenunciable, combativa y polémica de estar en el mundo. No es esta la primera vez que la Academia Nacional de Letras da muestra de adhesión hacia esta voz única en el concierto de la poesía hispanoamericana por su lucidez y sensible contundencia, su despojamiento y audacia, su concentración en los asuntos que más nos incluyen a flor de piel y nos instalan en el centro mismo de nuestra propia naturaleza. Idea Vilariño ha sido varias veces la candidata de la Academia Uruguaya al Premio Reina Sofía en España, y hace pocas semanas conversaba en la sede de la Real Academia sobre este tema con otro firme promotor de esta candidatura, Antonio Muñoz Molina. Y con motivo del cincuentenario de Poemas de Amor, este año se le dedicó el Día Internacional de la Poesía en un fervoroso acto coordinado por el académico Jorge Arbeleche, que se llevó a cabo el pasado 22 de marzo en el Museo Juan Manuel Blanes, y en el que varios artistas compatriotas, Daniel Biglietti, Vera Sierra, Washington Carrasco y Cristina Fernández, interpretaron sus aplaudidas canciones. Ahora la Academia se suma a una iniciativa de la editorial Calicanto, promovida desde hace varios años. Finalmente, el libro sale a luz y pone de relieve a Idea Vilariño en su más auténtica, completa y reveladora dimensión. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Creo que con esta avalancha esto es una prueba de pánico escénico, y uno siente la tentación de hacer como Idea y retraerse y no hablar, o hacer como alguno de sus poemas que dicen a callarse. Pero por otro lado, uno sabe que todos los que vinieron acá vinieron traídos por un impulso de afecto, por un impulso de admiración. Entonces eso hace que nos aflojemos un poco los nervios y podamos sentir que, bueno, que este acto es como una continuación de un libro que fue hecho sobre todo así, con muchísimo fervor y amor por la persona Idea Vilariño. Y a mí me sorprende desde el lugar en que yo estoy, de lo que hice, que las amistades sean tan próximas, que nuestra anfitriona sea Hortensia y que el presidente de la Academia de Letras da la sensación de que todos nos hemos vuelto muy serios e importantes, sea Wilfredo, a quien pude abordar en una tarde, porque creo que así se hacen estos proyectos tan lindos en el Uruguay. En una tarde, no, en una mañana en la Feria Tristán Narvaja, cuando él va, como va siempre, enamorado de los libros, a buscar libros, vestido informalmente, por usar un eufemismo. Y entonces creo que que todo fue hecho así, y que si el libro, lo que todo el mundo está comentando, es tan bello y es tan hermoso, también fue porque Ariel Rodríguez, que fue corrector en Brecha, un día me llevó a tomar un café en el Sorocabana, por supuesto, donde Idea antes tenía su mozo favorito y después uno tiene el suyo. El de ella era García, el mío era Sánchez. Y bueno, en esos lugares que tantas cosas se tejen, se pudo hablar, y este era un proyecto que estaba en un cajón, porque era imposible, me parecía a mí, y parece imposible cuando uno lo ve. Es un viejo proyecto y algunos de los que tuvieron que ver ni siquiera saben que está hecho,
Algunos porque, como Juan Gelman, que fue porque el primero que mandó su ensayo, que ahora abre el libro, mientras yo buscaba el correo electrónico, que naturalmente cambia en él, se le ocurrió ganar el Cervantes y bueno, me parecía que era prudente esperar entre medio de tantas comunicaciones la salida de este libro. Quizás pensó que no iba a salir nunca, pero el texto es inédito. O como Beto Orelloni, que fue el que primero tuvo la idea hace ya tantos años y que bueno, que no está, pero por eso con Idea le dedicamos este libro a su memoria. Yo casi un poco emocionada, me olvidaba de que les iba a decir que me había traído un amuleto. Y esto parece un poco un happening, pero lo voy a sacar igual, porque creo que tiene que ver con el libro. La cuestión es que lo encuentro en este bolso tan enorme que me regaló mi hermana y que no lo domino aún. Aquí está. El amuleto que me traje es esto y creo que tiene que ver. Este papelito inmundo, amarillo y estropeado, apareció cuando ahora yo di vuelta a mi casa buscando otro papel para este libro y apareció sorpresivamente con mi letra de los 20 años y fue lo que yo garabateé una vez que hablé por la radio sobre Idea, la primera vez. Y este país es tan chico y era a finales de la dictadura, Idea me escuchó y me llamó y nos conocimos y esto es la prehistoria de la prehistoria. Entonces la fragilidad de esto así que apareció sin querer, yo ya no sabía ni que existía, comparado con ese libro hermoso y contundente que es La vida escrita, creo que es un poco como una metáfora de lo que es la vida escrita, que está hecho también de esos papeles importantes y de esos papeles mínimos de Idea Vilariño. Yo digo en la introducción de este libro, empiezo diciendo que la gran poesía nace de fatalidades históricas y personales, pero las olvida. Quiere decir que la gran poesía se hace con los dolores y los amores del poeta y con los dolores y los amores de una época, pero luego los borra para que cada lector siente que esos dolores y amores son de él y cada época sienta que ese dolor y amor no es de cuando se escribió, sino del momento en que se lee. Y que eso es lo que hace eterna la poesía de los grandes poetas. Idea Vilariño es una gran poeta y por eso la alquimia en ella se produce perfectamente así. Y sin embargo este libro va un poco en contra de eso, ¿no? Porque este libro se permite, trata como de borrar esa hipnosis que los versos de Idea nos producen y ir un poco a la búsqueda así de ese paisaje, de ese tiempo, de esos intersticios. La parte más valiosa, aún cuando acá escriba gente como Gelman o como Achugar o como, bueno, Elena Poniatowska, Antonio Muñoz Molina, son las propias palabras de Idea, que son otras palabras, no las de su poesía. Son las palabras de sus diarios, de algunos fragmentos de diarios, como yo digo en la introducción, que algún día lejano se conocerán completos. Son las cartas que intercambió, bueno, lo que ya saben, yo no quiero hablar del libro. Quería contar brevemente, porque no hay tanto tiempo, algo de la historia del libro. Como decíamos, fue un proyecto largo, antiguo, tanto que a veces Idea me decía, me lo vas a publicar cuando estés muerta. Y yo decía, sí, cuando estés muerta, porque me parecía que era la única forma de conseguir que alguien nos financiase una cosa tan difícil. Por suerte no fue así, y apareció la gente que nombró, y también el apoyo del Centro Cultural de España, y el de la Intendencia, a través de Fernando Butazón, y de toda la gente que no me quiero olvidar. Y luego también en el último año el libro se transformó y fue precioso hacerlo y yo creo que ahora aprendí mucho de Idea también al hacer este libro. Me enseñó mucho también el artista que es Pablo Uribe, que fue el que lo diseñó, y los materiales y las fotos iban desde el estudio de él a la casa de Idea, Virginia Mediante, Virginia Friedman. Y nos tomamos el tiempo y hay muchas escenas como en las películas que después como una chapa, bueno aquí no hay chapa pero podríamos tenerla de lo que fue quedando fuera, fotos o esas cosas.
a veces creo que trabajamos con tanto amor que yo le decía, Pablo, nadie se va a dar cuenta de que de esto, ¿no? De por qué pusimos esto así, y decía, bueno, siempre es así en el arte, seguramente pasa eso, pero quizás nadie se da cuenta, pero se nota. Y, por ejemplo, quiero decir solo una anécdota así de hacerlo. Discutimos bastante la portada, esa idea, 19 años, y luego me di cuenta que había algo que, lo mismo que yo sentía que este libro en relación a su obra, que es esa obra contundente como una piedra cerrada, y este libro trata de entrar en intersticios y desplegarla, también esta foto, en lugar de la foto oficial de la que habló Wilfredo, que es insustituible y que por supuesto que está en el libro, también un poco como anunciaba que el libro como que abría. Y luego detalles que me hizo notar Pablo, que ese gesto en que Idea está con la mano cerca de la cara pero que no la apoya, se repite mucho en ella. Y hay una foto con Idea de 80 años cuando le invitó su gran amigo Luis Gregorich a Buenos Aires, y otra vez está la misma mano en esa misma posición. Entonces creo que este libro, que parece una culminación, en realidad es un inicio, y creo que va a abrir como nuevas maneras de leerla. Pero finalmente, más si lo que nos permite este ejercicio de lecturas, de imágenes, de textos autobiográficos, de textos de la memoria, es una personalidad. Lo que hay en este libro es una persona. Yo creo que todos tenemos algunas palabras favoritas. Acaso, la mía es acaso, y por eso la puse en la contratapa y abuso de ella. Creo que Idea tiene una palabra que sus amigos reconocerán, que es serio. Idea aplica el adjetivo serio a una persona, a un hecho, a distintas cosas. En el cuestionario Proust, que aquí se incluye en el libro y que le hizo en un libro que publicó su amigo Hugo Castillo, Idea dice que la cualidad que prefiere en una mujer es la seriedad. Y al mismo tiempo, en la entrevista que le hace Mario Benedetti y también en la que le hace Albistur, y aquí están, ella recuerda la escena en que a los 11 años se miró en el espejo y se reconoció persona. Y habla de los ojos serios, adultos, a los 11 años. Quizás es eso lo que este libro ayuda a comprender. En otra carta que también está, Emir Rodríguez Monegal le dice a Idea que sus libros no valen por lo que ella sepa de ritmos o lo que ella sepa de métrica o de artilugios o trucos, dice él, trucos literarios, sino por la persona formidable que los escribe. Y bueno, a esa persona le quiero agradecer hoy por ser y hoy especialmente por estar. Gracias, Idea. Yo voy a cambiar el comienzo que tenía previsto, porque como la mención o el nombre de Beto Orelloni, que fue el entrañable editor de Idea, y el proyecto de este libro fue de él, el libro está dedicado a él, pero además hay un poema que oficia a modo de pórtico, de umbral, y breve, como los poemas de Idea, y lo voy a leer porque me parece que tiene que ver, no había pensado leerlo, pero lo voy a leer porque creo que tiene que ver con ese saludo que se le brindó. Dice: a Alberto Orelloni in memoriam. Beto, ¿cómo pudiste, Beto? Nos dejaste caer, diste vuelta tu rostro, retrajiste la mano. ¿Cómo el amor no pudo? Los versos no pudieron. ¿Cómo pudiste, Beto? Y después de ese recuerdo y ese comienzo, también decir lo que ya se dijo de alguna manera, que este libro se debe al tesón y a la obstinación de Ana Inés Larre Borges, y por supuesto a la aprobación del proyecto y a la amistad que Ana Inés y Idea tienen desde hace tantos años. Pero parece un pequeño milagro, de todas maneras, que esta vida escrita, el título del libro, para quienes todavía no lo vieron, es Idea Vilariño, la vida escrita. Un pequeño milagro tener en nuestras manos esta vida escrita de un
de alguien que siempre ha reivindicado el silencio. Tanto Ana Inés como el resto de la crítica, como todas las lectoras y los lectores de Idea Vilariño, antes, después, durante, hemos tratado de hacer hablar a ese silencio que es Idea Vilariño y su poesía. Este libro también propone eso, entre otras cosas, porque en este libro Idea es mirada, en gran parte, imaginada, celebrada, escrita por los otros. Un libro que es raro, que es fragmentario, que es híbrido, por lo que ya se ha dicho, que pone en escena una variante seductora, interesante, de la relación entre la vida y la literatura. Una relación especialmente compleja cuando se trata de Idea Vilariño. Un libro, como decía Ana Inés, de alguna manera que identifica una voz, un estilo, una personalidad poética, un mundo, a través de la lectura combinada de todos esos discursos que también fueron mencionados, los fragmentos inéditos de esos diarios que Idea lleva escribiendo desde su tempranísima edad, cartas, entrevistas, alguna anotación doméstica, fotografías, canciones, ensayos, unos pocos poemas, porque este no es un libro de poesía, evidentemente, están allí los libros de poesía de Idea. Un libro que también es de alguna manera una forma de la memoria, que atraviesa todas estas modalidades, como atraviesa los libros, esa voz y esa personalidad y ese estilo de Idea únicos, en pos de una unidad mayor, de un proyecto de vida, de un proyecto de escritura. Y es interesante, en el libro se puede leer a Idea en prosa, desde sus cartas de amor, por ejemplo, diferentes a sus poemas de amor, que es lo que más conocemos, o desde las cartas que escribió o le escribieron otros escritores, tanto uruguayos como extranjeros. Entre los extranjeros, por ejemplo, sus mentores de alguna manera, como Juan Ramón Jiménez o Pedro Salinas. También hay cartas, digamos, de trabajo, cartas laborales, que nunca lo son en exclusividad, porque Idea sabe esgrimir en esas cartas la ironía, la fiereza, el enojo con sus colegas masculinos, por ejemplo, de la revista Número y de otros proyectos de juventud que llevaron adelante, pero sabe también y conoce sobre todo las artes de la seducción. Y en las cartas esto, aun cuando está enojada con sus compañeros de proyecto, está especialmente marcado. El libro es en sí mismo también una pequeña historia de la literatura, además de un aporte a la otra historia de la literatura macro, digamos, uruguaya. Porque refleja, como les decía, todos los avatares, por ejemplo, de la revista Número, del grupo, de sus integrantes, de Emil Rodríguez Monegal, de Manuel Claps, de Mario Benedetti. Mario Benedetti, por ejemplo, en una carta que le escribe a ella, le cuenta que ya tiene dos cuentos terminados y que piensa terminar otros cuentos para publicar el año que viene, en 1959, Montevideanos. Entonces se va tejiendo toda esa red que uno la mira desde el hoy y que es tan interesante repasarla así, de planes y de publicaciones que dirigía Ángel Rama, con quien también se cartea, todos estos nombres que se van repitiendo a lo largo de los años en diferentes circunstancias, estos y otros, por supuesto. Una historia que posiciona a Idea Vilariño en nuestro mundo cultural y en la historia del Uruguay, cuyos sacudimientos, ilusiones, fracasos, desencantos, siempre van a estar presentes. Idea Vilariño, la vida escrita, es, si no la reconstrucción de una vida, la difícil elección de momentos de una vida. Quizá los más significativos, aunque otros tantos, también significativos, queden afuera. Es una construcción que permite identificar esa voz, ese estilo, esa personalidad poética, esa tonalidad única. Y voy a espigar algunas cositas que dice, por ejemplo, en sus diarios. En una entrada el 21 de enero de 1958, fíjense en su diario, ella está leyendo El oficio de vivir de Cesare Pavese. Entonces, absorta, escribe, comenta lo que va leyendo, probablemente como una excusa, escribe lo siguiente: que un diario siempre es falso porque se escribe solo en determinados momentos, como los poemas. Todos los demás momentos quedan afuera. A partir de esos momentos, entonces, de esas estaciones, se rescatan retazos de una historia personal que comienza muy temprano. En la entrevista que recoge el libro que le hizo Benedetti en 1971, dice: empecé a hacer versos antes de saber escribir, tonterías, pero muy cantables.
Me parecían admirables los poemas de mi padre. Escribir siguió siendo lo más privado, auténtico, desgarrado mío. Lo que sabía y lo que hubiera incorporado ya eran yo. Y se pregunta, ¿yo? Una historia personal, entonces, que es igualmente esquiva y comparte la vocación por el secreto. Lentísima anagnórisis que ha ido trayendo como partes de un naufragio páginas de una vida. Idea habla de los instantes en que la vida se concentra y puede arrasar con todo lo que creíamos, si no seguro, por lo menos bajo control. Para esos momentos extremos, ya sea en el dolor como en el éxtasis, dice Idea, se vive toda la vida. Una poesía del no, se ha dicho, tan lacónica que hace de la negación, de la elipsis, una carta de principios, una poética del acto mínimo, un manifiesto que se renueva ante cada lectura. Para Hellman, la de Idea es una poesía lujosa de silencios cargados, que calla sus palabras para que hablen. Es una hazaña del dolor, despierta lo que dormía en cada quien. Y para Sugar es la palabra radical en su implacable búsqueda del despojamiento, la intensa coherencia de ese sentimiento de tarea inútil. Y para Idea, inútil decir más, nombrar alcanza. El uso y el cuidado del silencio son una de las tentaciones más fuertes y paradójicas de la... Un no rotundo, concluyente, siempre bello en tanto sea nombrable. El español Enrique Vilamatas, en ese librito delicioso que tiene por título Bartleby y compañía, llama escritores del no aquellos que renunciaron a escribir, o que escriben poco, o que preferirían no hacerlo. Aquellos que se preguntan como Idea, ¿para qué todo? Al final de la entrevista que recoge el libro que Albistur le hizo en 1994, y recién ve la luz ahora, en un apunte que no está recogido en el libro, pero que consta en el original, Idea escribió: tiempo después, pasando en limpio este reportaje, no quise destruir el esfuerzo de Albistur. Y tal vez cosas que dije, preferiría no haberlo hecho, el reportaje. Pero como sucede con los libros, dice Idea, ahí está, ahí queda. Cuando Muñoz Molina escribe sobre la poesía de Idea, dice que tiene la sensación, cito, de que cada adjetivo que él diga sobre sus versos añadirá palabras inútiles a quien optó por decir tanto con tan poco. Versos tan hondamente alimentados por una música interior que permite, igual que sucede en las canciones, parte tan importante en la obra de Idea, que las cosas que se dicen sean tan necesarias como las que se callan, que hay una parte de palabra y otra de melodía, y que el diálogo entre las dos crea la historia. Refiriéndose a poemas de amor, agrega Muñoz Molina: no creo que una novela, con toda su retórica, pueda ofrecer una imagen más completa de una pasión. Se ha leído la obra de Idea como su biografía, con el inevitable riesgo que implica el recorte, el énfasis de algunas zonas por encima de otras, tanto o más importantes. Idea le dice a Albistur que los poemas que se agrupan en uno u otro de sus libros no siempre corresponden a etapas sucesivas. En el mismo año, dice Idea, en el mismo día, podía haber poemas de amor y nocturnos y poemas políticos. Su intimidad amorosa está expuesta en los poemas dedicados a Onetti, por él inspirados, y aun cuando estos sean solo una parte de toda su obra lírica, cuesta separar el nombre de Idea del de Onetti. Dice Carina Blixen en el libro que Idea ha sido rotunda al negar que los poemas de amor cuenten una historia de amor. La poesía no cuenta, canta, dice. Idea Vilariño creó una obra y no contó su vida, concluye la crítica. Idea, poeta del no, durante años evitó publicar y eludió entrevistas, pero la divulgación de su poesía y su popular prestigio se impusieron. Leo algo que dice Alicia Migdal en el artículo que está recogido en el libro. Con ningún otro poeta pasó en el Uruguay lo que con Idea Vilariño. Eso de ponernos encima su marca de fuego, calcinarnos un pedazo de nuestro corazón, hacernos tocar el fondo de nuestra sed y nuestra decepción, no permitirnos ser nosotros mismos sino a través de ella. Nosotros, tan felices de leerla, tan felices leyendo la desdicha
en medio de la felicidad triste de leerla. Sus poemas, un haz de espadas para mí. ¿Qué serán para ella entonces sus poemas y la vida entera si nosotros nos apoderamos de su desdicha y en lugar de acortarla, la agrandamos? Y voy a ir terminando, voy a saltear muchas cosas que tenía para que no se haga largo. Y voy a recoger para terminar, Albistor también en su entrevista dice que Idea habla, esto sí me parece importante, de los dos impulsos, las dos pulsaciones, el no decidido, la voluntad de negación a todo, la de atarse al mástil como un odiseo que no quiere ceder a las sirenas, y el apego, esa vergüenza, dice Idea, el apego a la vida y al amor, a los otros, al placer, a la lucha. Y en la misma línea le pregunta Idea a Benedetti, ¿qué haría yo con mi poesía, con mi visión nihilista y escéptica, más que pesimista y angustiada, dice, en medio de una revolución? Uno es más que su yo profundo, que su posición metafísica. Hay otras cosas que cuentan, el dolor por la tremenda miseria del hombre, el imperativo moral de hacer lo posible porque se derrumbe la estructura clasista para dar paso a una sociedad justa. Y aún, comentando el estado de efervescencia que vivíamos los uruguayos en el 71, un mes antes de las elecciones, como dice esa letra suya que cantan los olimareños y tanta gente más, en aquel país donde en cada esquina esperaban los orientales, cuando Benedetti ahí la interroga sobre qué cosas ha hecho cambiar ese momento que se está viviendo en el país, en ella, Idea, poniendo entre paréntesis, suspendiendo a la poeta del no y a su peripecia íntima, contagiada por el furioso brío de la utopía, repregunta: ¿quién se suicida? ¿Quién se retira del mundo? ¿Quién lleva un diario íntimo? ¿Quién ahora? 9 años antes, en el 62, en el día de su cumpleaños, el 18 de agosto, la entrada de su diario dice, me dedicaré a revisar mis papeles, a destruir todo lo que quiero que nadie lea. En realidad, eso tiene menos importancia. Lo que quiero es repasar mi vida. ¿Para qué? ¿Por qué? Curiosidad, más búsqueda de mi identidad. Quizás algunas pistas de su identidad, y ahora sí termino, las podemos encontrar en la explicación que Idea le da a Elena Poniatowska en 2001 sobre el significado que tiene la poesía para ella. Dice Idea, la poesía para mí, una forma de ser, de mi ser. Todo lo demás de mi vida son accidentes. Pude ser profesora o no, sola o no, música o no, traductora de Shakespeare o no, estudiosa de la prosodia o no. Todas las cosas que amé y que realicé en la medida que pude. La poesía no fue accidental. Mi poesía soy yo. Por eso no me interesaba publicar. Es más, deseé no haber publicado nunca. Hay poemas que jamás mostré. Escribir era otro asunto. Era, como te decía Elena, compulsivo. Salvo las cosas políticas y alguna carta, nunca escribí pensando que alguien lo leyera. Lo que decía era privadísimo y no lo buscaba llevar a otro, comunicar. Publicar fue tan contradictorio, tan poco coherente como seguir viviendo cuando sabía y cómo, cuando pensaba lo que pensaba del hecho de vivir. Esas incoherencias fueron difíciles de sobrellevar. A esta altura ya nada importa, decía Idea. Y lo demás lo tienen todo en este bellísimo libro que es una fiesta, leer y mirar. Gracias. En el libro se toma cuenta y aparecen, hay una foto de los olimareños, está la canción de Citarrosa, está la constancia, hay una foto de Idea junto a Biglietti, y está también la constancia de todas las canciones y las músicas que hablaba Alicia. También veo desde aquí a los músicos cultos menos conocidos que también hicieron cosas con Idea. Bueno, hoy vamos a tener a alguien nuevo, muy joven, Sabrina Lastman, que musicalizó 2 poemas de Idea
y me parece que es muy lindo pensar en eso, ¿no? Lo que decía yo, la poesía eterna se renueva, continúa, otros lenguajes, otras interpretaciones, y bueno, le damos el lugar a Sabrina, valentísima, a capella. Buenas noches, esto es como un salto al vacío para mí, en realidad. Vamos a empezar con el tema Susurramos. Susurramos, decimos, murmuramos. Susurramos, decimos, murmuramos. Susurramos, decimos, murmuramos. Susurramos, decimos, murmuramos. Tibio, bla, 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 al oído. A los labios, la piel, el pelo. Ay, acariciándonos. Con voces, con sílabas, con emes, con sonidos. Con voces, con sílabas, con emes, con sonidos. Tibio, bla, 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 al oído. A los labios, la piel, el pelo. Ay, acariciándonos. Con voces, con sílabas, con emes, con sonidos. Con voces, con sílabas, con emes, con sonidos. Tibio, bla, 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 al oído. A los labios, la piel, el pelo. Ay, acariciándonos. Susurramos, decimos, murmuramos. Tibio, bla, bla, bla. Susurramos, decimos, murmuramos. Tibio, bla, bla, bla. Tibio, bla, bla, bla. Tibio, bla, 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 al oído. Tibio, bla, 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 al oído. A los labios, la piel, el pelo. Ay, acariciándonos. La 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 lo. La 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 le. La 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 la. Con sílabas, sonidos, con voces, con sílabas, sonidos, con voces, con sílabas, con emes, con sonidos, con voces, con sílabas, con emes, con sonidos,
con voces, con sílabas, con emes, con sonidos, con voces, con sílabas, con emes, con sonidos, con voces, con sílabas, con emes, con... Bueno, este es el reloj. Nada dice el violín, nada la flauta, nada las lanzaderas rumorosas del agua, ni el mar sonando entero, ni el viento por las ramas, tampoco esas porfiadas patitas sin sosiego que hace tanto pisotean el tiempo. Nada dice el violín, nada la flauta, nada las lanzaderas rumorosas del agua, ni el mar sonando entero, ni el viento por las ramas, tampoco esas porfiadas patitas sin sosiego que hace tanto pisotean el tiempo. Y una última. Alguno de estos días se acabarán las bromas, se acabarán las bromas. Las bromas y todo eso, esa farsa, esa juguetería, esa farsa, las marionetas sucias, los payasos, las marionetas sucias, los payasos, las marionetas sucias, los payasos. Las marionetas sucias, los payasos, habrán sido la vida. Algunos de estos días se acabarán las bromas y todo eso, esa farsa, esa juguetería, las marionetas sucias, los payasos, habrán sido la vida.